para darnos un valor. Tenemos sensores de sales higroscópicas. Se obtiene el valor de la humedad en el ambiente gracias a una molécula con una gran afinidad con el agua, en solución salina. Sensores capacitivos. Los sensores de humedad basados en el efecto capacitivo miden la humedad relativa colocando una delgada tira de óxido de metal entre dos electrodos. Se determina la humedad gracias al cambio de capacidad en el condensador. Sensores de conductividad. Este es uno de los dispositivos más importantes para medir y monitorear humedad y es de los que más se usan. El agua, ya que el agua es conductor de corriente, pasa por unos finos filamentos que deducen el valor de la humedad a través de la conductividad de la electricidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Sensores resistivos. Los sensores de humedad resistiva son importantes sensores. Estos miden la resistencia o impedancia. El sensor de humedad resistivo generalmente está compuesto de materiales de resistividad relativamente baja y esta resistividad cambia significativamente con los cambios de humedad. Los sensores infrarrojos. Estos se basan en la manera en que el agua interactúa con el proceso de luz infrarroja. Proyecta la luz de un extremo y en el otro extremo la recoge la radiación resultante. La diferencia entre ambas nos da la humedad. Y esta maquinita nos dice cuánto es nuestro porcentaje de humedad. Y sensores de humedad por microondas. Esta determina el número de moléculas de agua del material. El material a medir debe pasar por la placa o por el cabezal del sensor, que emite o radia un campo electromagnético extremadamente bajo. La resonancia del resonador cambia debido a la cantidad de moléculas del agua, del material. Y el equipo lo lectura y nos da un valor de humedad. Eso sería todo. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Ahora seguimos con los principios físicos. Los sensores mecánicos. Estos sensores mecánicos captan, como dijo anteriormente el compañero, los cambios en las pequeñas fibras orgánicas, que estas, al estar en contacto, se alargan y entonces pasan por estas fibras sensibles, lo cual mueve esta banda extensométrica. Y gracias a esto es que genera un pequeño voltaje que nos indica qué cantidad de humedad tiene. Se refiere a la humedad relativa. Luego siguen los sensores de sales higroscópicas. Estos sensores, como se ve aquí en la imagen, está envuelto por un manto de fibra de vidrio que está sumergido en una solución salina. Y esto a su vez está rodeado por dos filamentos de oro que no se chocan entre sí. Y al entrar en contacto con la muestra, que quieran saber la cantidad de humedad relativa que tiene, genera una pequeña resistencia y nos indica un voltaje que nos indica la humedad relativa. Después seguimos con los sensores de conductividad. Estos sensores están compuestos por una superficie pulida que no es conductora, y como se ve aquí en la imagen, está compuesta por unas rejillas de oro que no se chocan entre sí y están puestas de tal manera de que puedan tener contacto suficiente con la superficie que se desea medir para saber si tiene la humedad relativa que contenga la muestra. Y estos, al estar en contacto con la humedad, generan un pequeño voltaje que nos indica la humedad relativa. Después están los sensores de humedad capacitivos. Estos implementan este sensor, puede ser de dos formas, de una malla, ya sean placas cilíndricas o también placas rectangulares que estén en paralelo. Estos entran en contacto con la muestra
ya sea un gas o gases, y al pasar por estos materiales higroscópicos porosos, crean un pequeño voltaje que nos indica la cantidad de humedad que tiene el gas. Luego pasamos a los sensores de humedad resistivos. Estos generalmente están compuestos por materiales que tienen una resistividad baja y cambia significativamente cuando entra en contacto con la humedad, y están distribuidos de tal manera que tengan un mayor contacto con la muestra a medir. Y esto está conformado por dos pequeños electrodos que nos indica la humedad. Luego siguen los sensores de humedad por infrarrojo. Estos sensores de humedad por infrarrojo, como se ve en la imagen, hay dos fuentes infrarrojas que generan la luz, y estos pasan a través de la muestra. Como se ve en la imagen, entra la muestra, pasa a través de los sensores de la fuente infrarroja, y esta a su vez va a una fotoresistencia. Y sabemos que que la fuente infrarroja tiene una cierta cantidad de radioactividad, y el agua absorbe las pequeñas moléculas de agua que pasan por la fuente de luz infrarroja, absorben esa pequeña radiación y luego va a la fotoresistencia, que captan esa falta de radiación, ¿no?, que suelta al principio la luz infrarroja, y esta a su vez pasa a un puente de Weston, que es un circuito cerrado que nos tira un voltaje que nos indica la humedad relativa que hay en la muestra, ¿no? Y por último tenemos el sensor de humedad por microondas. Este sensor, en esta parte de acá, crea un pequeño campo de fuerza, un pequeño campo eléctrico, perdón, y al pasar está calibrado de tal manera que al pasar las moléculas de agua de una muestra, ese campo electromagnético sufre esos pequeños cambios y nos indica en una pantalla la cantidad de humedad que hay en la muestra. Y le paso la palabra al siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniera. Voy a continuar con la exposición. Le voy a explicar sobre el rango de precisión de cada sensor de humedad. Primero voy a explicar qué es el rango. Es un conjunto de valores comprendido entre los límites superior e inferior que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos. Y la precisión hace referencia a la cercanía que varias medidas tengan entre sí. Esto depende del uso correcto de cada instrumento. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a explicar sobre cada tipo de sensor, su rango y precisión. Primeramente sería el sensor mecánico. Tiene un rango de humedad de medición de 15 al 95% con una precisión menor al 3%. Los sensores de sal hidroscópica del 15 al 100%, con una precisión menor al 0,5%. Los sensores de conductividad de 10 a 50% de humedad relativa con una precisión del 1%. Y los sensores capacitivos del 10 al 90% de humedad relativa con una precisión de más o menos del 4%. Sensor de 0 a 80% con una precisión de más o menos 2% de precisión. Los sensores infrarrojos de 0 a 100% de humedad relativa con una precisión de 0,05%. Los sensores de microondas que miden con un rango de humedad relativa de 0 al 65% con una precisión del 1%. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Yo voy a seguir con la exposición. Mi nombre es Valeria Áñez y les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones. Pero antes de hablar de las aplicaciones, voy a hablar más o menos de qué es un sensor de humedad. El sensor de humedad se usa siempre que sea necesario detectar la humedad en el aire. Se puede utilizar junto con un regulador
Se usa cada vez más en el sector de la técnica de la calefacción, de la ventilación y de la climatización, así como los procesos de producción que requieren un control de humedad. Bueno, voy a hablar de las aplicaciones, primeramente el sensor de humedad de sales higroscópicas. Además se utilizan además de los invernaderos, espacios industriales, los higrómetros se utilizan en algunas incubadoras de huevos, como se pueden ver aquí en la imagen, en saunas, en humidores y en museos. Como por ejemplo en las incubadoras se puede medir la humedad manualmente colocando un receptáculo con agua y ver si falta o sobra humedad, esto a través de un higrómetro o medidor de humedad. También se los utiliza en el cuidado de los instrumentos musicales de madera, como ser el piano, las guitarras, los violines, las arpas, que pueden ser dañados por las condiciones de humedad inadecuadas. Y también se los puede ocupar en la industria de los recubrimientos, tienen múltiples usos debido a que la aplicación de la pintura y otros recubrimientos pueden ser muy sensibles a la humedad y al punto de rocío. Es por eso que en nuestras casas muchas veces sufrimos de humedad en las paredes y es por eso que últimamente hay unas pinturas anticorrosivas y bueno, el sensor de humedad nos ayuda a detectar si efectivamente nuestra pared está sufriendo de humedad. Luego tenemos los sensores de humedad capacitivos. Estos son utilizados en sensores de aire acondicionado, en la medición de la humedad en el gas del alto horno, en el proceso del secado de la producción del papel y en el monitoreo de aceite en la industria papelera. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el sensor de humedad de conductividad. Estos se utilizan en el tratamiento de las aguas, desde la agua ultrapura hasta el agua potable, y también aporta en la medición del pH. También se puede utilizar para controlar la purificación del agua en ciclos de refrigeración para evitar la corrosión en los generadores eléctricos. Luego tenemos el sensor de humedad por infrarrojo. Este es un analizador NIR. NIR son sus siglas en inglés que significa Near Infrared, que se utilizan para alimentos, para granos, lácteos, vinos y licores, o en la industria farmacéutica. Y por último, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el sensor de humedad por microondas. Este sensor de humedad puede medir con precisión la humedad en los cereales, como ser el trigo, la cebada, tritricales, que el tritricales es una mezcla de trigo y centeno. Luego tenemos la avena y algunos legumbres como las semillas de girasol, la colza. Este sensor es utilizado mucho en el área de la agricultura y en la actualidad es el sensor más utilizado industrialmente. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Yo voy a continuar con el tema de posición en la parte de la ventaja de estos tipos de sensores de humedad. Y voy a empezar con el sensor de humedad mecánica, que este tipo de sensor tiene como ventaja, principalmente, es fácil de reproducir y este sensor también tiene un error mínimo, ¿no?, de 3%. Pero ahora con las tecnologías y las nuevas creaciones, nuevos productos y otras cosas, bueno, ya no se utiliza mucho, ¿no? Y más adelante el compañero que me sigue va a decir más o menos la desventaja de este sensor mecánico. Tenemos también el sensor de sales higroscópicas. Esto, una de las ventajas es que mide humedad relativa, ¿no?, del 15 al 100%. Y bueno, un error de 0,5%, que también es un tipo de sensor que es muy difundido en la industria por su buena lectura al momento de hacer un uso de dicho sensor, ¿no? Su circuito
es bien resistivo a las temperaturas y se cambian cada 3 meses, ¿no? El siguiente sensor sería de conductividad, que la ventaja sería que la determinación de las proporciones de mezcla, ¿no? La detección de separaciones de fase, detección de concentración de líquido limpiador y monitorización del agua de enjuague en busca de residuos, ¿no? Y control de lanzamiento del producto, ¿no? También tenemos el sensor que es capacitivo. Este es muy interesante, ¿no? Que te detecta sin necesidad de contacto físico, pero con la posibilidad de detectar materiales de distintos metales, ¿no? Además, también, debido a su funcionamiento, tiene muy buena adaptación a los entornos industriales, ¿no? Y la automatización de riego en el rubro de la agronomía y jardinería, ¿no? Es adecuado para la detección de materiales polvorientos y granulados, ¿no? La duración de este sensor, independientemente, ¿no?, de lo que se vaya a usar, ¿no?, las maniobras que se realice, y soporta la carencia de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, he visto ahí investigando sobre este tipo de sensores capacitivos, que un ejemplo le puedo dar de en lo que tienen vivero para controlar lo que es la humedad, ¿no? Para que las plantas no se sequen y le den el riego necesario, ¿no? Y de igual forma, en el riego de la agronomía, ¿no? Y bueno, es un sensor que, que tiene un software, ¿no?, que se puede manejar, y es buen sensor. El siguiente sensor es el RSI, que tiene un alcance de medición de 850 Hz, y son exactos, estables y lineales, que son precisos, ¿no? Lo que uno requiere, ¿no?, en una industria también. También tenemos los sensores infrarrojos, ¿no?, que los sensores de este tipo tienen la capacidad bueno, de uso rápido, ¿no? Que lo que hace rato estaba comentando una compañera, ¿no?, de las industrias, ¿no?, para todo lo que es para controlar ahí, si no me equivoco, las semillas, ¿no? Y también son muy precisos. Los sensores de microondas, este sensor me interesó bien porque era una de las ventajas era la disminución de los residuos generados, una buena utilización de los recursos que se tiene, y lo más importante, que es el ahorro de las materias primas y energía, ¿no? Y lo que más le interesa, ¿no?, a una industria, que es preciso, ¿no?, al momento de controlar la humedad, ¿no? Bueno, voy a dar paso al compañero para que termine la exposición. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Erwin Calizaya Vargas y yo voy a continuar explicando lo que son las desventajas, ¿no? El sensor de humedad capacitivo. Este sensor se ocupa en aplicaciones que requieren un alto nivel de sensibilidad. Ahora, ¿cuál es la desventaja de este sensor? La distancia que existe entre el sensor y el circuito de señalización. Esa distancia es muy limitada, como se puede. Y ahí se puede, bueno, ahí se podía ver un pequeño video de cómo era tan limitada lo que era la distancia, ¿no? Y bueno, pasemos al siguiente sensor. El sensor de humedad resistivo.
Este sensor se ocupa para medir la resistencia o la conductividad eléctrica. ¿Cuál es la desventaja de este sensor? Debido a que tiene componentes metálicos, su desventaja sería que a un cierto tiempo este se llega, y una vez que se oxida van a llegar a modificar la conductividad de los mismos, haciendo que todas las mediciones que se hagan con este sensor van a llegar a ser inexactas. Siguiente, por favor. Y ahí está un pequeño video, pero creo que está sin audio, pero bueno. Ahí más o menos se ve lo que es el sensor resistivo, ¿no? Como se puede ver, digamos. Siguiente diapositiva. Ahora, los sensores de humedad por conductividad eléctrica. Se conoce mayormente como un sensor de humedad absoluta. Estos miden la conductividad térmica tanto del aire seco como del aire que tiene vapor de agua. ¿Cuál es la desventaja de este sensor? La desventaja de este tipo de sensor es que al exponer el gas con cualquiera que tiene propiedades diferentes al nitrógeno, este va a llegar a hacer medición inexacta, va a llegar a medir de manera incorrecta. Esa sería la desventaja de este tipo de sensores, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último tenemos acá los sensores de microondas. Es un dispositivo que está más o menos utilizado en la actualidad, que se ocupa más seguido, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de este sensor? Es que son equipos sumamente delicados, ¿no? Y también se requiere a un personal capacitado para manejar este tipo de dispositivos, porque tiene un alto nivel de sensibilidad, y esto al configurarlo, instalarlo de manera incorrecta, se podría llegar a activar ya sea por error. Esto igual ocurre en los sensores de infrarrojos. Las desventajas son similares. Se requiere un personal netamente capacitado para poder manejar este tipo de sensores, y también lo que son los equipos son sumamente caros o elevados en costo, ¿no? Y siguiente, por favor. Con esto vamos a concluir lo que es esta presentación. Acá tenemos lo que es el cuadro resumen, ¿no? Que son los tipos de sensores, están los rangos, como pueden ver, la precisión y la aplicación de cada sensor. El sensor mecánico, la aplicación que se ocupa es en el secado de la producción de los papeles, ¿no? El sensor de sales hidroscópicas, la aplicación que se ocupa, lo explicó mi compañera, es para invernaderos y espacios industriales, ¿no? El sensor de conductividad, la aplicación sería para el tratamiento de aguas. El sensor capacitivo, la aplicación son en los aires acondicionados y en la medición de los gases de los altos hornos. El sensor resistivo, la aplicación sería en el secado de la cerámica. El sensor de infrarrojo, su aplicación sería en el rubro alimenticio, ¿no? Y el sensor por microondas, la aplicación que se ocupa sería en el rubro de la agricultura. Y con esto hemos terminado la exposición. Muchas gracias por su atención. Y tenemos lo que es después de esto, la dinámica, ¿no? Que va a explicar mi compañera, ¿no? Bueno, ingeniera, tenemos una pequeña dinámica. Vamos a mandar al grupo un cuestionario para que los compañeros participen y, bueno, evaluemos qué tanto tomaron atención. La persona que tenga mayores puntos le vamos a regalar 10 bolivianos de crédito. Enseguida lo vamos a mandar la encuesta al grupo para las personas que deseen participar. Bien, ¿hay preguntas al grupo antes de que hagan su encuestita o lo van a mandar al grupo de WhatsApp o al grupo de... Que pensábamos mandarlo acá al Zoom, digamos. Ya, es una encuesta, es por... Ya, continúen, chicos. Ya, listo. Ahorita les acabo de enviar al grupo lo que es un cuestionario por Quizzes. Una vez que ustedes se registren, por favor, con nombre completo, apellido. Son preguntas que son más o menos de falso y verdadero, son lo que hemos explicado. Y en función a esto, como dijo la compañera, aquel que tiene mayor puntaje o acertó mayormente todas las preguntas, va a llegar a ganar lo que es una recarga de 10 bolivianos. Ya.
mientras van participando sus compañeros, voy a hacer algunas observaciones al grupo. Chicos, si bien han seguido la metodología que se les ha dado en el tema de los puntos que se quiere mostrar, pero está muy cortada su coordinación, podríamos decir. O sea, nunca me pueden hablar de una ventaja de un equipo sin darme la desventaja. Si José Windsor nos habla de solo las ventajas, o sea, no tiene relación, ¿no? Porque yo no voy a poder elegir o no voy a poder tomar la información exacta si solo me está dando las ventajas y después otra persona me va a dar las desventajas, ¿no? Ustedes tienen que realizar un trabajo, si bien José Windsor va a hablar de las ventajas, hable pues de 3 sensores de humedad y el saldo lo deja para Erwin, ¿no? Pero no me hable él solo las ventajas diciendo que no hay con qué comparar, porque cuando uno habla de ventajas de un equipo, tiene que hablar de ventajas y desventajas, no puede hablarme solo de las desventajas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿No? Entonces, igual, Teresa solo ha mandado un cuadringo ahí que no sé qué le voy a calificar a Teresa, no es lo mismo lo que ha hablado Valeria, o lo que ha explicado Adams, o el otro compañero que era de Jarano Eric, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que están haciendo ustedes, dividiéndose el trabajo o qué, pero no estamos viendo el trabajo uniforme. Yo no voy a calificar uno por uno. Obviamente, las respuestas de ustedes a las preguntas que se les hace, de la parte que les tocó, eso es individual, pero esto es un trabajo de grupo. No puede ser que unos hablen más que otros, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber qué repartirse, qué van a hablar, y no solamente, pues, algo que al final, miren, yo la verdad, yo no sé si sus demás compañeros, y ahorita van a poder ver en las respuestas tal vez, yo estoy atendiendo su exposición, pero medio cortado, de acá me hablaba una cosa, por acá cambiaba otra, acá otra. Entonces, yo la verdad no entendí mucho lo que me han querido explicar, porque al principio iban bien, pero de ahí ya se han disparado mucho en ese tema. Se les ha dado un formato, sí, les he dicho que sigan ese formato. Si pueden aumentar algo más. Y por último, no solamente, por ejemplo, en el tema de los principios físicos, pueden hablar, ustedes han mencionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de sensores de humedad, ¿no? Y de esos 7, lo ha explicado Adams, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que entre esos 7 sensores de esos tipos de sensores que ustedes han escogido, nadie nos ha explicado cómo se clasifican o si hay una clasificación? Entonces, cada uno, si eran 7 tipos de sensores, me imagino que son los que han elegido acá, cada uno podía explicar uno completito, al principio, cómo funciona, dónde se aplica, cuál es sus rangos de trabajo, su precisión, ¿no? Cuáles son sus ventajas y desventajas. Pero algo así, no que una cosa habló uno, el otro, al final yo la verdad que perdí el hilo en la exposición. No sé, los demás no sé, sus compañeros, peor me imagino que ni siquiera ellos saben si están o no sentados ahí en su computadora escuchando lo que ustedes están hablando, porque no los vemos. ¿Hay preguntas para el grupo o ya han terminado el ejercicio o falta? Inge, recién ya están todo dentro, yo lo voy a iniciar ahorita y una vez que se inicie tiene un tiempo de 3 minutos, ¿no? Para responder lo que son 6 preguntas, ¿no? Ah, no la he iniciado todavía. Sí, lo acabo de iniciar ahorita, ¿no?
Y bueno, Inge, sí, ya acabó la actividad ya. Tenemos ¿Ya? acá que fue Alejandro Sotomayor, que respondió a 6 preguntas correctas. Ok, Alejandro. Muchas gracias, Vamos a... ingeniera. Presente. Alejandro. Muy bien, Alejandro. Yo igual me Ya la sé, gané ya en sé. UP1. En OP1 también. Caramba. Ya, me alegro de que por lo menos esté atendiendo pues a la exposición, ¿no? Ya, a ver, hay preguntas, compañeros, antes que se acabe el Zoom. Yo tengo una pregunta, ingeniera. Ya. Uno de Igual, los ingeniera. compañeros mencionó acerca de los sensores de humedad de las incubadoras de huevo. ¿Por qué la importancia de un sensor de humedad en una incubadora de huevo? ¿Qué pasaría si hay mucha humedad? Yo, ingeniera, hablé sobre eso de la incubadora de huevo. Bueno, si tenemos demasiada humedad y mala ventilación, esto puede provocar que los pollitos mueran dentro del cascarón, entonces no pueden salir por muerte por asfixia. Entonces, la mejor solución sería poner un kit de humedad y programarlo de acuerdo a lo que necesitemos en cada momento de la incubación. Ya, muchas gracias. Zambrana Justiniano, ¿cuál es su nombre, niña? Mariana. Mariana. Es que sale solamente el apellido. Ya. Saben, en el tema de los pollitos es bien crítico. El pollito es el animalito más delicado de todos. Se muere por frío, se muere por calor, se muere porque le miran, se muere porque le dio moquillo. O sea, es terrible los pollitos, ¿no? Increíble. Es peor que un niño. Peor, pues, ¿no? Si no lo voy a matar de hambre. Fabiola, ni por hambre, obviamente que todos morimos si no comemos, ¿no? De todos se mueren los pollitos. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Ya. Se va a A ver, cortar, pero en un minuto la no te reunión. importa, Carlos Alberto. Ya. Un ejemplo, una consecuencia activa de no tener un buen sensor de humedad que afecta así a grandes rasgos una industria, una fábrica. ¿Como un ejemplo me podrían explicar, por favor? Yo explico, ingeniera. Ya. Eh, un gran perjuicio podría ser no sé si conoces la aceitera fino, ahí se usa el microondas. Cada vez que reciben unas camionadas de soya, siempre le miden la humedad. Si ese cargamento o el sensor no se funciona al recibir el cargamento, entra mucha soya humedecida y cuando esa soya entra a los silos, empieza a podrir toda la soya que ya se encontraba en los silos, porque lo demás está seco y eso está húmedo. Entonces hay un desperdicio enorme de semilla. Esa sería una consecuencia, ¿no?, de no estar bien calibrado Es importante la medida de la humedad en general. ¿Por qué la importancia? ¿Quién va a responder? Yo, ingeniero, respondo. Es muy importante porque cualquier
o cualquier, un ejemplo, un cítrico, puede decirle soya, o también se habló de los pollitos, ¿no? Que tienen que mantenerse a una humedad relativa, ¿no? Es importante que si no controlamos esta humedad, podemos tener grandes pérdidas, ¿no? en la industria, porque si no se controla la humedad adecuada que tiene que tener cada producto para su mantenimiento, en sí eso tiene que mantenerse, ¿no? Porque hay este proceso de diferentes productos que se mantienen, digamos, se reservan por un determinado tiempo. No me acuerdo. Y la verdad es muy importante esto, porque si no controlamos, como dije, entonces podemos tener grandes pérdidas, ya sea en materia prima, y bueno, más que todo económico, ¿no? Ok, José Wilson, muy bien. En realidad, chicos, la humedad nos determina la vida útil de un alimento. Si estamos hablando de frutas, de cereales, ustedes quieran. Mientras más húmedo el alimento o las condiciones de humedad en un lugar, hay mayor crecimiento de microorganismos. Y como es la humedad, a veces se representa como el agua que tiene un componente. Mientras más agua hay en un alimento, en un lugar, mayor es el crecimiento de microorganismos. Entonces, se va a deteriorar con mayor facilidad, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, ahí preguntaba, preguntaba Carlos Alberto, sí. Un ejemplo sería del pan, cuando uno lo deja embolsado y no lo guarda. Entonces, con el tiempo, le entra humedad y le entra lo que usted dice, el bacteria y todo. Y se mohos, pues. Sí, serían los mohos. Los mohos, ¿y quién va a comer pan con moho? A ver. Pues comemos, pues a veces lo limpian así, ya le sacan, lo ponen ya otra vez y se lo mandan ahí. No ves, Fabiola, acá no está su Coca-Cola o qué está tomando. Coca-Cola sin moho. ¿Sin qué? Sin moho. A ver, yo les estaba comentando, por ejemplo, chicos, el tema de la humedad es crítico en un proceso, especialmente en el tema de los cereales. Miren, yo les voy a contar una anécdota cuando yo estaba trabajando en la industria, ¿no? Yo trabajaba en una planta que hacía harina integral de soya y harina y torta de soya. Me acuerdo que los silos son lugares donde se almacenan grandes cantidades de grano. Entonces, si ustedes no controlan la humedad en ese proceso, si no se seca ese grano antes de guardarlo, porque cuando te traen un grano, por lo general están las humedades entre hasta 21% de humedad tiene. Para guardar ese grano hay que bajarle la humedad hasta un 13%, 14-13%. Ustedes no pueden guardar con humedades más altas ese producto. ¿Por qué? Porque en el silo está cerrado y empieza el mismo grano, por las características que tiene, es una materia viva, ¿no? De una plantita ha nacido ese grano, empieza a sudar, ¿no? Empieza como con nosotros, cuando estamos encerrados en algún lugar, si está cerrado y no hay circulación o ventilación de oxígeno, nos vamos a sofocar, pues, ¿no ve? Vamos a empezar a transpirar, y esa transpiración a veces en los silos, cuando está húmedo, como viene del Chaco, lo que ustedes cosechan viene con palitos, viene con chala, con algo de basurita que viene. Entonces, en el silo cerrado, empieza a sudar
y por lo que uno suda empieza a generarse calor, ¿no? Al haber calor puede haber combustión, porque no quiere decir que se va a arder ahí adentro, pero es como el carboncito, ¿no ve? Cuando ustedes van a prender carbón, ponen así en un redondito y ahí adentro está ¿cómo se llama? O el fuego para encender, pero ahí cuando ustedes ven, de a poco el carbón va prendiéndose, pero no está fuego, ¿no? Sino que hay combustión ahí adentro. Lo mismo ocurre en el silo. En el silo, y como eso está cerrado, eso es una bomba de tiempo, ¿no? Puede estallar el silo porque se genera un gas ahí adentro por la combustión. No se prende fuego, pero sí se quema el grano y puede llegar a explotar. En el silo, cuando el ingeniero no controló esas condiciones, cuando fuimos a ver el grano, chicos, el de arriba estaba blanquito, acá arriba, pero acá al medio ya estaba quemado, estaba carbón el grano. Entonces eso era porque ahí adentro se ha concentrado, y imagínense, para sacar ese grano es complicado porque eso se apelmaza. Además que la humedad en los granos es crítico por el tema del crecimiento de los mohos, que son bacterias que están presentes por esas condiciones. Además también hay, ¿cómo se llama? El tema de el grano empieza a hacerse, se torna color negro, no es blanquito como el grano seco, entonces empieza el proceso de putrefacción y el olor a grano, el de soya, cuando se descompone es fuertísimo porque genera un gas etileno, que eso es lo que le da un olor desagradable. Entonces es crítico. ¿Dónde se utilizan más estos sensores de humedad, chicos? En la industria alimenticia, yo creo, ingeniera, y en el tratamiento de las aguas, porque es donde más debemos determinar el porcentaje de humedad. En los alimentos es muy importante, como lo mencionó anteriormente. En los alimentos, en los silos para guardar granos por tiempo, digamos. Chicos, ¿alguna otra pregunta más de algún compañero? Yo, ingeniera, tengo una pregunta. Sí. Quisiera saber por qué la humedad relativa cambia de acuerdo con la temperatura. Yo puedo responder eso. La temperatura es un factor que va a hacer variar la humedad relativa, ya que la temperatura al subir en un metro cúbico o un espacio de material, hace que en ese lugar, en esa área, en ese volumen, pueda contener más humedad, o sea, más agua en vapor. Y si tenemos, digamos que un 50% de agua a 10 grados y nuestra temperatura sube, va a hacer que pueda contener más vapor de agua. En otras palabras, como relativa es la relación entre el vapor de agua existente y lo que puede contener ese volumen, nuestra humedad relativa bajará, ya que es una división. Y si nuestra temperatura baja, va a poder, esa área, ese volumen, va a poder contener menos vapor de agua. O sea que nuestra humedad relativa va a tender a subir. Y si llega a pasarlo el 100% de humedad relativa, ese vapor de agua llega a condensarse y a hacerse agua. Ok, Eric. Muy buena la explicación. ¿Qué más, chicos? ¿Está el otro grupo? ¿Listo? Gracias, chicos, pero tomen en cuenta lo que se les dijo a este grupo, ¿ya? Por favor. Para los Gracias, demás. ingeniera. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. ¿El otro grupo está? Buenas tardes, ingeniera. Sí, ya estamos listos. Ya pueden compartir también. Ya.
Ok. ¿Empezamos, ingeniera? Sí, empiecen, chicas. Ok. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Nosotros somos el grupo 4 y a nosotros nos tocó exponer sobre sensores de velocidad. Los grupos son Campos Herrera Ronaldo, Campos Maciel, Campos Valeria, Cárdenas Laura, Carlos Jacqueline y Castillo Luciana. A continuación, para entender un poco más sobre los sensores de velocidad, va a explicar a mis compañeros algunos conceptos básicos. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Ronaldo Campos Herrera y voy a empezar con lo que es la exposición. Primeramente explicándole una definición de velocidad. La velocidad es una magnitud física, relación entre el desplazamiento o recorrido de algún objeto y el tiempo que transcurrió en realizar ese desplazamiento. La velocidad llega a tomar en cuenta la dirección en la cual se está desplazando y por esa razón se llega a considerar que es una magnitud vectorial. Y por esto no se tiene que llegar a confundir con la rapidez, ya que la rapidez solamente toma en cuenta el desplazamiento de un punto a otro punto y el tiempo en que se tomó sin tomar en consideración, la dirección. La unidad de medida internacional de la velocidad serían los metros sobre segundo. Siguiente diapositiva, por favor.